Atención porque intentaron asaltar al jubilado justiciero de Quilmes, Ignacio. Sí, bueno, a ver, muchos recordarán la historia de Jorge Ríos, ese hombre de 71 años que estaba durmiendo en su casa. Ustedes recordarán esta imagen que dio la vuelta al mundo realmente. En julio del año 2020 él estaba dentro de su casa, le entraron a robar un grupo de delincuentes, 5 delincuentes, él se defendió con su arma. En esa situación fue abatido Franco Piolo Moreira. El jubilado fue sometido a un proceso penal por homicidio agravado por el uso de arma y a 4 días de iniciarse el juicio por, una decisión del fiscal Andrés Nieva Gutgay, se decidió no hacer el juicio y sobreseerlo por una situación de legítima defensa. Lo que le ha ocurrido en las últimas horas al jubilado es lo que estábamos viendo. Este hombre, por supuesto, sigue teniendo miedo, sigue estando preocupado, no le permiten vivir tranquilo y un delincuente a las 3 de la madrugada le fue a robar el medidor de gas. Como se roba habitualmente en el Gran Buenos Aires, el jubilado lo empezó a ver a través de las cámaras de seguridad que lógicamente luego de una experiencia traumática ha tomado como medida y le pide auxilio a su sobrino. Bueno, no me quiero imaginar, Carol, el miedo que debe tener el pobre Jorge Ríos luego de vivir otra vez una experiencia, otra vez con delincuentes, otra vez la misma historia luego de haber pasado por un proceso penal donde estuvo a días nada más de ir a juicio y a días nada más de que lo sometan a un proceso que lo hubiera llevado quizás a una pena en expectativa de prisión perpetua. Bueno, si te parece, Ignacio, vamos al contacto con el doctor Fernando Soto, abogado del jubilado. ¿Cómo le va, doctor Soto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Un placer saludarlo. Doctor, primero, si nos puede dar algunos detalles sobre la situación que vivió. ¿Cree que pudo haber estado marcado o que se trata de un hecho de inseguridad más? Todo indica que sí estaba marcado porque fueron directamente a la casa de él salteando otras casas que estaban al lado. Antes en el camino, el recorrido venía desde Hacha. Hacha es donde justamente había caído el ladrón que le había robado, por el cual fue juicio, como recién lo contaba. Y fue directamente a ese domicilio. Y ahora estaban tratando de conectarse también con ustedes, don Jorge y la hija, Gabriela Ríos, porque están sin gas además, porque me explican que roban los caños porque tienen cobre y bronce y lo venden a 20.000 pesos el kilo. Entonces, con eso dejan a las casas sin gas, con el riesgo además de una pérdida de gas en el momento que cortan esto, y lo hacen totalmente impunemente, ¿no? Como lo hacen todo el tiempo en Quilmes, en toda la provincia de Buenos Aires. Quilmes es una zona de donde más se ve la inseguridad. Bueno, a todo esto me imagino que debe haber quedado con toda esa marca traumática de esa situación que fue realmente tremenda. Recuerdo, Ignacio, tuvo mucha resonancia y cobertura mediática. El caso, ¿cómo está él ahora? Y recién estaba hablando con Gabriela, la hija. Don Jorge quedó muy mal, muy afectado por tener que vivir lo que pasó. Recordemos que él estaba en la casa durmiendo, le entraron una vez en la casa, 2 veces, 3 veces en la misma noche, le robaron sus herramientas de trabajo, era herrero, empezaron a torturarlo y él luchó por su vida con un arma que tenía legítimamente, él era tenedor legítimo del arma. No quería dispararle, no lo mataron de casualidad, él disparó, hizo varios disparos, era de noche, eran 5. Lo dejaron solo cuando vio que tenían arma y disparaba, lo dejaron solo al que ladró, Fiolo le decían, y él estaba desesperado porque su vecina, la comadre, era donde los chorros, la casa al lado, habían saltado luego a asaltarlo a él. Entonces estaba desesperado. Todo esto lo traumó muchísimo porque él no quería de ninguna manera hacer lo que hizo. Cuando digo lo traumó quedó con tratamiento psiquiátrico y psicológico, además de un montón de heridas que tenía antes y que se le agravaron con la detención, porque estuvo preso. Nunca vi, ¿sabes?,
un preso con bastón. Estaba con bastón y esposado. Una cosa increíble. Y tanto fue así que las heridas, ¿te acuerdas que era plena pandemia? Sí, Se le infectaron. Y tuvo que estar internado en terapia intensiva. Ahí le insistimos al fiscal Nicolás Goodgate, al juez, que mínimamente le dé prisión domiciliaria, que le daban a todos los chorros, ¿viste? Sin ningún tipo de control. Y ellos no se lo daban. Se lo dieron. Que él no tuvo tenía, ningún tipo de entiendo, control. doctor Soto, no tenía ningún antecedente. Claro, ahí está el tema. No te... ¿Quién? ¿Los chorros? No, Jorge. Digo, Perdón. no tenía además ningún antecedente, No. entiendo. Claro. No, por Era supuesto que portador no, de es un armas hombre de legítimas. riesgo que ayudó. No, claro, lo había hecho porque lo habían asaltado en el 2012 y le habían roto la cabeza también. Entonces se compró un arma. Él, querido en el barrio, ayudó a todo el mundo. Perdón, yo entendí los antecedentes y pensé en los chorros. No, me refería al caso de él porque usted pedía la domiciliaria, ¿no? En este caso, entonces digo, bueno, por supuesto, a veces hay una contemplación que tiene que ver con los antecedentes, ¿no? Claro. Porque los chorros sí tenían antecedentes. Es más, uno de ellos estaba por un homicidio y debería haber estado preso hasta hace poquito y lo liberaron con toda la liberación anticipada de preso que decidió el juez Violini, ¿te acordás? En la pandemia. Y todos encima, pero estaban muy enojados con el fiscal porque a los ladrones le dio muy poco reproche, de hecho muy poco tiempo salieron a libertad y él los llevó a juicio hasta el final, indebidamente, sin necesidad, porque estaba totalmente probado que no había ningún disparo en la calle H donde cayó el ladrón por su propia acción cuando se tiró y se quebró la pierna y cayó, por eso cayó a la vuelta, pero los disparos los había recibido en su casa. Él se defendió en su casa, está probado con los disparos, los impactos, las vainas que estaban en su casa. Doctor. Entonces, esto lo afectó muchísimo. Doctor, tengo una duda con respecto a este episodio, ¿no? Usted dice que la casa estaba marcada. A ver, realmente sería una locura si estamos frente a un grupo de delincuentes, no sé, amigos, conocidos, cómplices, familiares, lo que usted quiera, de aquellos delincuentes, de aquellos 5, que evidentemente algún remordimiento o algún recelo pueden tener con Jorge y que puntualmente vuelvan ahora, no le digo a atacarlo, pero sí a molestarlo y a generar esta situación de miedo. ¿Usted cree que esta posibilidad es latente? ¿Está? Y sí, esa posibilidad, no sé en este caso en concreto si fue así o no, pero esa posibilidad es real porque poco tiempo después, inmediatamente después, fueron a la casa los parientes del ladrón y le dijeron que le iban a prender fuego a la casa. Es más, lo probamos, a unos periodistas fueron muy gentiles, declararon testimonialmente que estaba filmado eso, y los condenaron por amenazas a los familiares, el juicio que le hicimos. Y pedimos a todos los que le fueron dando la libertad, con el doctor Martín Sarubi y el doctor Marino Cid, el doctor Marino Cid me convocó a mí en la defensa, y pedimos que se le ponga una regla de exclusión. Pero una regla de exclusión la cumplen si quieren, vos sabés muy bien. Claro. Entonces, está con custodia, pero una custodia muy light, muy liviana. Tenemos miedo, realmente está acompañado, pero sí, claro, la hija Gabriela se fijó muy bien varias veces y se fijó que fue directamente a la casa de él. Ya no sabemos en este caso si fue adrede así para buscarlo a él o no, pero el riesgo está porque en el barrio están en libertad los chorros, es increíble, mucho antes que él salga absuelto. Pero esa custodia, doctor, ¿cómo es? A ver, yo por lo que veo no hay un botón antipánico, no hay un patrullero en la puerta de Jorge, entonces ¿esa custodia cómo es? ¿Es en determinados horarios? ¿Hacen un rondín policial que no sirve para nada? Porque imagínense, en 24 horas del día, en 24 horas del día yo voy en la patrulla y anoto. Bueno, a ver, pasé a las 7:15 de la mañana, a la 1:30 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 8:25 y a a las 3 de la mañana. Porque limpia un baño. No sirve de nada, porque te atacan en... No sirve de nada, no. Están a la buena de Dios, con mucho miedo. Es más, él iba a dejar ese lugar, pero tiene toda su vida ahí. Él es viudo, murió su esposa de cáncer no hace tanto, y él no quiere dejar ese lugar. La familia le insistió. Ahí está don Jorge, lo veo conectado junto con Gabriela. A ver, Jorge, Gabriela, no sé si ustedes nos escuchan y nos ven, los estamos tratando de sumar a la conversación con el doctor Fernando Soto. No sé si ya están con nosotros.
Jorge, ¿nos escucha? Bueno, doctor Soto, seguimos en contacto con usted mientras tratamos de establecer la comunicación con Jorge y Gabriela. A ver, hay algo que es muy llamativo. Yo me acuerdo muy claramente de este caso, que además fue muy, muy resonante. Me acuerdo claramente de este caso porque había otra cosa que llamaba la atención. La cercanía entre las casas que habían ido a asaltar y el lugar donde tenían base de operaciones y donde vivían los delincuentes. Y que una y otra vez surgían los testimonios, el miedo. Ahí los estamos viendo a Jorge y a Gabriela. Vamos a ver si ellos nos escuchan. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Jorge. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, quería preguntarle, recién el doctor Soto nos contaba, pero quería escucharlo de usted. ¿Qué fue lo que vivió en esta ocasión? Y en esa ocasión fue terrible porque por la cantidad de veces que fue en la noche y por los acontecimientos que se vivieron, que bueno, de público conocimiento y toda la gente que está al tanto, saben realmente cómo ocurrieron las cosas y es algo que yo no se lo deseo a nadie. No. Es bravo. Es pasar por una situación de esa no se la deseo a nadie. Desde ya. Y gracias a Dios que a mí me salió dentro de todo bien. Bien, podía haber perdido la vida en ese momento si es que las cosas no se hubiesen dado así. Y bueno, pero ahora estoy pagando otras consecuencias que no puedo caminar. Por ejemplo, por las patadas, los golpes. Me quedaron como consecuencia no poder caminar y haber perdido un riñón. Pero bueno, ahí estamos. Jorge, quiero preguntarle por esta nueva situación que vivió, el intento de robo. ¿Usted cree que está marcado? ¿Que usted corre riesgo en el barrio? El riesgo acá en el barrio lo estamos corriendo todos los días, todos. Porque no es un barrio que es, por más que es un barrio bastante picante, pero no es un barrio ajeno a este tipo de cosas, ¿no?, que están ocurriendo. Por ejemplo, acá tenemos nuestro raíz de motochorros, entraderas, tenemos los arrebatos, y ahora estamos pasando por esta experiencia de que estamos quedando sin gas. Bueno, en este caso a mí me ocurrió en el fin de semana largo, no ahora. Claro. Pero nada más ni nada menos porque se están robando esto. Es cobre y bronce. Claro, el cobre de los medios. Pero sale como 10.000 pesos, como que es lo que voy a tener que pagar yo. Porque lo recuperé. Pero igual hay que arreglarlo porque no alcanzó a cortarlo del todo el hombre. Pero yo miré por las cámaras como lo estuvieron explicando. Pero bueno, yo pude salvar esto porque lo estaba mirando con la cámara, y el que no tiene cámara... Claro, no puede hacer nada. Jorge, le hago una consulta, ¿no? Porque yo me quedé muy preocupado, me quedé muy preocupado, porque el doctor Soto nos dice que se abrió una causa por amenazas, que hubo gente condenada, porque a usted lo amenazaron, porque a usted se la tienen jurada, para que la gente lo entienda, y se lo hago bien llano, se la tienen jurada. Sean los amigos, los familiares, los cómplices, los chorros amigos del que murió, de los otros que entraron a su casa. ¿Usted no tiene custodia? Nadie, ningún funcionario judicial fue y le dijo a usted, mire Jorge, usted va a tener un patrullero en la puerta de su casa, un policía que lo va a acompañar. Usted tiene que estar con custodia hoy, no puede vivir así. No, le explico. ¿Cómo acá, en el momento en que ocurrieron las cosas y después... el tiempo posterior, que fue 1 año y 2 y 3 meses más o menos, yo tenía 2 policías las 24 horas del día conviviendo conmigo acá. ¿Y ahora? No, lo que pasa es que era por ese tiempo en que acordamos en el sentido de que lo decidió la fuerza, ¿no? Cuando la cosa fue mermando y después ya, digamos, se cortó, pasaban, venían, firmaban
un presente, hasta la madrugada me han perdón, así digamos, me han preguntado si estaba todo bien y demás. Bueno, todo eso está bien, estaba solucionado y siguió con esa tónica. Por supuesto que con el tiempo yo no pretendo de que yo tenga 24 horas del día un policía acá, pero pasan de vez en cuando, aminoran la velocidad, levantamos el pulgar y decimos está todo bien, o sea, está todo el mundo al tanto de lo que es esta casa. Aparte es un búnker ahora como está esto, porque increíble. Tuve que tomar 1000 precauciones, ¿no? Un búnker. Un búnker, vive en un búnker. Una víctima vive en un búnker. Es decir, el mundo pata para arriba. Es decir, la víctima vive en un búnker y los delincuentes están en la calle. ¿Te das cuenta cómo las cosas son pata para arriba, no? Yo simplemente le comento 3 o 4 cositas. El techo con una barra es una barra, bueno, no sé cómo es la terminología, pero lo que pase por ahí lo toman. Después están las cámaras, adentro, afuera, por todos lados. Después están todo lo que es la concertina que tuve que poner en varias partes. Más el patrullero que cuando a veces pasa, para o no, o para firmar el presente como lo viene haciendo. O sea, más que eso... Sí, usted está en una suerte, de escenario de prisión domiciliaria. Claro, exacto. O sea, es paradójico, porque es paradójico, pero usted no está, usted está en libertad, ¿no? Digámoslo, claro. Pero la verdad es que parece más una prisión lo que usted ha tenido que hacer con su casa que un domicilio cualquiera de un ciudadano que paga sus impuestos y que tiene que ser protegido, como todos. Exactamente. Como todos. Yo tenía una reja en la puerta de mi casa, ahora está toda con un chapón, por las dudas. Hay algo que yo no sé si ustedes lo saben. El aguantadero de esta gente que me entró acá, lo tengo a 180 metros de mi casa. No, una locura. No, es que recuerdo que apenas surgió el caso, y no sé si no fue una de sus hijas, no sé si no fue la propia Gabriela que estaba allí con usted, manifestaba la preocupación que tenían por la cercanía. O sea, porque ya sabían quiénes eran, ¿no? Claro, yo en esa parte, en ese momento estaba solo acá, yo ahora tengo un sobrino que también... es de la fuerza. No tengo maneras de agradecerle porque tuvo que trasladarse aquí. Dentro de mi casa tuve que hacer algunas cosas que yo no quiero decir, pero bueno, pero como Jorge, esta pequeña cosa que es una cámara evitó que se roben esto, hay otras que también están. Y bueno, me voy a tener que acostumbrar así hasta que... Pero Jorge, le arruinaron la vida, Jorge, está clarito, ¿no? Para que la gente lo entienda. A mí me gustan las palabras bien claras. A usted le arruinaron la vida, usted es víctima y le arruinaron la vida. Su vida se modificó totalmente porque 5 tipos, delincuentes, decidieron meterse a su casa, quererlo robar y quererlo matar. Le arruinaron la vida. Ahora su vida cambió totalmente. Clarito. Sí, en ese momento conmigo vivía mi hijo, mi nuera y 3 de mis nietos. Yo tengo 5 nietos, 3 de ellos vivían acá. Mi hijo se tuvo que ir. Mi hijo tenía un taller en formación, una tornería. Se tuvo que ir. Se tuvo que ir a otro lado. Y mis nietos no vienen acá. ¿Pero sabes por qué no vienen? Porque uno no sabe cómo sigue esto. Alguien lo preguntó de ahí, si uno seguía amenazado, ¿no? Gracias a Dios no ha pasado absolutamente nada, salvo esto, que todo se da como para pensar de que estaba bien marcada la casa. Pero si ustedes ven cómo pasa esta persona, hace un giro a 90 grados y se mete directo al... Está clarísimo. Y, bueno. Jorge,
agradezco muchísimo, agradecerle por supuesto a tu hija que te está acompañando y me imagino que debe ser un acompañamiento constante. Les envío un abrazo también al doctor Soto, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a seguir, por supuesto, la situación, pero es increíble, una casa convertida en un búnker, una casa convertida en un búnker.